Comenzamos entonces oficialmente la clase dictada para el tercer año medio B. En esta ocasión, 10 de septiembre, chiquillos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de la clase? Hoy día vamos a trabajar con conocer cómo tienen que ser las condiciones para que ocurra una reacción química. En las clases anteriores, la materia que nosotros estamos viendo, para quienes están reintegrando, quienes no han visto las clases, ¿ya? Tiene que ver con cinética química. Eso quiere decir, ¿cuánto se demora en ocurrir una reacción? ¿Qué pasa si yo necesito un producto que se demore mucho tiempo? ¿Puedo modificar alguna variable con el fin de que una relación o una reacción estequiométrica sea más o menos lenta? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso entonces, ustedes van a anotar muy bonito en su cuaderno la fecha y el objetivo de la clase, que tiene que ver con conocer las condiciones necesarias para que ocurra una reacción química. La unidad de la que estamos hablando se llama cinética química. Y en la primera clase nosotros definimos un concepto que era el que nos iba a permitir saber cuánto se iba a demorar. ¿Qué concepto era ese? ¿Cuál? Ya. ¿Y qué más? ¿Con qué relacionamos la concentración? Con el tiempo. Y eso formaba, ¿cierto?, la velocidad de reacción. O sea, ¿de qué va a depender que un átomo se junte con otro, si lo hacen de manera rápida o de manera lenta, según la concentración química que nosotros tengamos? Entonces, en la clase anterior, o en las clases anteriores, trabajamos con una diferencia de concentración en dos tiempos distintos. Para aquellos que todavía no han visto esto, ¿qué significaban los corchetes? ¿Qué era esto? Ya, son los reactantes de una reacción, pero que estuvieran en corchetes, ¿qué significa? La concentración. Concentración molar. ¿En qué se mide la concentración molar? Sobre sólidos. Muy bien. Es decir, lo que nosotros vamos a trabajar van a ser datos experimentales de la variación que va a tener la concentración. Porque si yo tengo una reacción del tipo de A para dar a B, si yo parto o inicio mi reacción con A, ¿hay presencia de B? Cuando yo inicio una reacción y digo, de A quiero llegar a B, ¿tengo B en el primer instante de tiempo? No hay nada, porque algo le tiene que pasar a ese A para que se convierta en B. Por lo tanto, nosotros definimos dos conceptos muy importantes que tienen que ver con la velocidad de aparición y la velocidad de desaparición. ¿Quién aparece y quién desaparece? Desapareció. Entonces, vamos a tener una velocidad de aparición siempre para el producto. Puede ser un producto, pueden ser dos productos, pueden ser tres productos, lo que sean, dentro de la reacción que nosotros vamos a estudiar. Y esa velocidad de aparición, ¿qué signo tenía? ¿Por qué? Porque aparecía. Porque aparece, ¿cierto? Porque se está... No puedes tener menos algo que no puedo tener menos cantidad de algo que yo no tenía, ¿cierto? Entonces, velocidad de aparición siempre la vamos a identificar con el signo positivo. Por lo tanto, la velocidad de consumo, o también conocida como velocidad de desaparición, ¿qué signo va a tener? Negativo. Con el paso del tiempo, con el paso de los segundos, los minutos, las horas, A va a disminuir en concentración. No significa que A va a desaparecer, él se va a transformar. Y para que él se pueda transformar, tenemos que establecer cuáles son las condiciones que van a ocurrir para que él efectivamente se pueda transformar. ¿Por qué? Porque de repente será lo mismo si yo voy a la montaña, por ejemplo, y me tomo un tecito a 100 grados Celsius, que si estoy aquí en el colegio en un día medio soleado como hoy y me tomo el tecito a los 100 grados.
¿Durará al mismo tiempo con la misma temperatura? No. ¿Por qué se modifica? La temperatura ambiental es distinta y afecta a un factor directo. O sea, es decir, la temperatura, chiquillos, en una reacción química es una variable absolutamente importante a controlar. Si ustedes van a una industria, por ejemplo, nos fuimos a comprar un juguito concentrado, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser Watts, cualquiera, ¿ya? Y yo voy a esa industria y llego, me voy a dar cuenta de que cuando entro a los reactores, ellos tienen que trabajar a una temperatura determinada. Si yo trabajo a una temperatura distinta, vamos a encontrar diferente presencia de producto. O sea, yo quiero llegar a B, pero si yo cambio la temperatura, ese B podría ser C y ya no es lo que yo quiero. Voy cambiando el producto según las condiciones que están para que se desarrolle esa reacción. Y ahora me voy al primero medio y les pregunto. En una reacción química, ustedes ya saben que hay reactantes, ¿cierto? Que son los que están al lado izquierdo, que hay productos, que son los que están acá, que están los átomos, las moléculas. ¿Y qué establece el principio de conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, muy bien, eso proponía Antoine Lavoisier, ¿cierto? Y nos decía que todo lo que nosotros tenemos se va a ir transformando. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo se va a transformar, por ejemplo, un átomo de hidrógeno y oxígeno en una molécula de agua? Por factores ambientales. Hay factores ambientales. Son compatibles las moléculas. Sí son compatibles. Entonces, lo primero que nosotros vamos a definir como una condición absolutamente necesaria es conocer la naturaleza de los reactantes. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la primera condiciones, la naturaleza de los reactantes. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a tener una reacción donde los precursores, acostúmbrense a otro lenguaje, donde los precursores, iniciadores, reactivos o reactantes, que son palabras sinónimas, se lo voy a escribir aquí, precursores, iniciadores, reactivos, ¿ya? Que hacen mención siempre a los reactantes, son aquellos quienes van a iniciar esta reacción. Si no lo ¿tengo reacción química? No. Si yo no tengo materia prima, no voy a tener nunca un producto. Entonces, ellos son los que más nos interesan. Precursores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo los mando a ustedes a hacer un trabajo en grupo y digo, ya chiquillos, vamos a trabajar en parejas, ¿de qué me voy a preocupar yo? Yo podría hacer un estilo de profe y decir, no, yo quiero que todos se conozcan y que todos trabajen en equipo. Pero también podría pensar, quizás voy a tener un mejor resultado si quienes participan en ese equipo tienen algo en común, ya sea un mismo gusto musical, por ejemplo, o que son amigos en el colegio, o que han compartido en otra realización de trabajos, pero me tengo que preocupar de dónde proviene. Yo no puedo llegar y juntar dos cosas, no, yo quiero que este rumor se junte inmediatamente con este borrador y que estén juntos. Probablemente ellos no tengan nada en común, o probablemente sí. Y a eso nos referimos con la naturaleza. Hay especies que, por ejemplo, no les gusta el agua. Ya, el aceite. Él es hidrofóbico. ¿Qué quiere decir? Que cuando él tiene sus capilares en la molécula, cuando está en contacto con estos puentes de hidrógeno que tiene el agua, él dice, mis colitas, ya que son estas terminaciones, veanlo así como una neurona, ya como esas colitas que tienen, son hidrofóbicos, a ellos no les gusta el agua, entonces yo voy a poder mezclar un reactante que no le gusta el agua, hacerlo reaccionar con agua. Me tengo que preocupar de que ellos tengan cosas en común, o si no, establecer ya un escenario o un ambiente en el cual yo pueda tener un factor externo que los ayude a comenzar esa reacción. Una consulta. Bueno, dígame, ahí y volvemos, dígame. ¿Qué caso puede ser en ese caso del agua y el aceite? ¿Qué cosas más? Ya. Por ejemplo, una de las situaciones que nosotros vamos a estudiar en clases posteriores
posteriores, pero para dar contestación a su pregunta, tiene que ver con el nivel de agitación que tienen las partículas. ¿Qué pasa? Entre el agua y el aceite, yo les he dicho en constantes ocasiones, ¿ya? Que cuando nosotros hacemos la ensalada, por ejemplo, al final, cuando ya nos comemos toda la ensalada, quedan estas micelas de aceite que están dando vuelta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si nosotros revolvemos eso? Se mueve la partícula. Se mueven las partículas. Se van dividiendo. Se van dividiendo, como que se hacen más chiquititas, ¿cierto? De repente, como todo el aceite se empieza a juntar y empieza a hacer una gran superficie. Pero si yo empiezo a revolver, ¿qué está pasando con la velocidad? Estoy aumentando la velocidad. Entonces, uno de los, ¿cómo se puede decir?, de las técnicas más utilizadas para aquellos reactantes que no tienen tanta naturaleza en común es tener una agitación constante. Por eso en los laboratorios, chiquillos, siempre se trabaja con agitadores magnéticos, ¿ya? Son unas especies de balanzas que se pone el vasito arriba y uno pone un imán y obviamente genera un aumento en la velocidad. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Muy buena pregunta, Daniel. Alain, voy a seguir con el escenario, pero no me quiero quedar con su pregunta. Dígame. Como le digo, no hay forma, o sea, es imposible en todo caso unir el agua y el aceite. O sea, ellos van a estar en contacto. Sí lo sé, pero que se unan. No, que se unan no. Y Ángel, como modificar ¿La naturaleza? sí, en todo caso, que modifiquen el aceite para que se pueda unir con el agua. Ya estamos alterando la naturaleza de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ocupar un tercero o un mecanismo externo para cambiar de dónde proviene. Y eso, ¿cómo lo vamos a estudiar nosotros? A través del uso de catalizadores. Imagino que en algún momento usaron esa palabra en biología. Sí, el catalizar, ¿cierto? Es el acelerar un proceso que nosotros sabemos que va a estar medio débil, pero que si lo hacemos rápido probablemente lleguemos a un producto que queramos obtener en un corto tiempo. Se ha hecho. Básicamente entre el aceite y el agua no hay un propósito quizás tan científico de poder hacerlo, pero sí se puede modificar. Claro, pero si no lo han En hecho, otros si lo ejemplos. hacen y no saben el resultado, capaz. No, Claro. sí hay, obviamente, siempre tienen que pensar, chiquillos, cuando hablamos de ciencia, que el propósito que uno tiene al juntar o al crear una reacción química es saber cuál es el resultado, pero también por satisfacer una necesidad del hombre. Por eso lo que quería decir, no es necesario que el agua y el punto, porque no... A eso voy. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos... No proviene nada en mejoramiento 1. A eso voy, muy bien. ¿Por qué? Porque la industria, ustedes se tienen que dar cuenta que va evolucionando en la medida que van evolucionando nuestras necesidades. Probablemente hace 200 años atrás, el uso de las vacunas no estaba tan en boga como ahora. ¿Por qué? Porque la población no había manifestado una necesidad de tener una mejoría, ya sea en un ámbito de salud o en un ámbito sanitario. Sin embargo, ahora nos podríamos dar cuenta que todas las vacunas que han llegado, por ejemplo, contra el COVID, son de diferentes laboratorios. ¿Por qué? Porque están en pro de satisfacer lo que la sociedad, es decir, nosotros necesitamos de la ciencia. ¿Ya? Así que es importantísimo que hablen esos canales y que siempre piensen. ¿Se pueden hacer experimentos de todo lo que vemos a nuestro alrededor? Por supuesto, pero siempre respondiendo a una necesidad. ¿Ya? Entonces, una vez que hablamos de la naturaleza de las reacciones, yo les dije que ustedes en primero medio básicamente tendrían que haber aprendido cómo se transformaba la materia. Porque es muy bonito saber la ley de conservación y casi que un poema y recitarlo como que el Lavoisier nos enseñó que todo se transforma, ¿cierto? Pero, ¿qué pasará a nivel molecular y atómico dentro de una reacción? ¿Qué creen ustedes? No sé qué, dormía usted ahí que está en primera fila. ¿Qué pasará? Por ejemplo, las moléculas van a cambiar. ¿En qué sentido? Eliminar. ¿Ustedes se acuerdan de los tipos de reacciones que existían? Reacción de desplazamiento, de sustitución, de adición, de síntesis. ¿No? ¿Alguna vez lo aprendieron? ¿Les suena? ¿No? No puede ser. Ya bueno, yo les voy a explicar ahorita. Vamos a mirar la siguiente ecuación química, que obviamente sabemos que es la representación de una reacción. Y yo me imagino que en tercero medio ustedes saben que una reacción es la acción que yo hago al juntar en un laboratorio reactivos, pero que la simbología de eso, porque yo no puedo estar dibujando un laboratorio cada vez que quiero hacer una reacción,
Se llama ecuación química. No son lo mismo. Refieren al mismo proceso, sí, pero una es simbología y la otra es la acción. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos dos reactivos. ¿Ya? Y estos dos reactivos van a dar origen a un producto. Entonces, si nosotros miramos esa ecuación química, nos vamos a dar cuenta que yo estoy mezclando dos reactivos que probablemente el fabricante de estos reactivos, quien lo provee al laboratorio, les va a indicar a ustedes en la etiqueta cuál es la naturaleza, de qué está compuesto este reactivo 1 y de qué está compuesto este reactivo 2. ¿Por qué? Porque en el laboratorio, chiquillos, nosotros no trabajamos, voy a tomar el carbono, voy a tomar el oxígeno. Son compuestos químicos. Eso quiere decir que tienen presencia de hidrógeno, que hay una presencia de carbono, que pueden tener aluminio, pero no siempre lo trabajamos como elementos. ¿Ya? Eso es para que ustedes sepan que nosotros iniciamos con la tabla periódica y sus elementos químicos, pero a nivel de laboratorio y hacia donde yo los quiero formar, ya empezamos a trabajar con especies de mayor complejidad, donde se van mezclando entre sí sus propiedades. Entonces, tenemos dos reactivos cualquiera, R1 y R2. Yo los puse de diferente color con el fin de que ustedes diferencien de que pueden tener características similares, pero son dos especies distintas. ¿Qué le pasó a R1 y a R2? Se combinaron. ¿Y cómo? Porque son compatibles, entonces... Ya, ¿qué le tuvo que pasar a él? Por ejemplo, ¿quiénes van aquí en el dibujo? ¿Están juntitos o están separados los átomos? Están juntos. Y aquí, Igual. entonces ellos tuvieron que pasar por un proceso que se llama ruptura de enlaces. ¿Cómo está unido este átomo con este otro? A través de un enlace químico. ¿Y qué es un enlace químico? ¿Cómo están uniendo? ¿Cómo están uniendo los... ¿Ya? ¿Y cómo se unen? ¿Cómo se unen? No, pero no tienen como unos palitos. Tienen unos palitos, ¿ya? O sea, yo podría decir que este amigo está algo como así. Sí, pero depende de cada molécula. Creo que el oxígeno tiene 4, el hidrógeno tiene 2. Ojo, solamente son figuras geométricas, no estoy estableciendo una reacción para el oxígeno para que no vayan a pensar que es un ejemplo corto, sino que es amplio. Así como dice Alain, ellos van a tener una geometría, es decir, una disposición en el espacio. Por electrones. Por los electrones, porque la unión, esto que se llama enlace químico, es la unión de los electrones que tienen alrededor. Porque si nos vamos todavía aún más atrás, séptimo, octavo, cuando ustedes estudiaron estructura atómica, los electrones son los únicos que están en las órbitas. Y ellos son aquellos que se pueden tomar de la manito con el otro y decir, ya, queremos estar estables químicamente, entonces tú me compartes un electrón, yo te comparto el mío, y formamos un enlace. Pero cuando ellos ya se sobreexcitan y necesitan moverse de un lado a otro, tienen que romper su enlace. Así como en algún momento tuvieron la necesidad de unirse, en otro instante de tiempo tienen la necesidad de separarse. Y para eso tiene que haber una fragmentación de este enlace. ¿Y qué tienen ustedes que tienen que haber para que pueda haber la ruptura de él? Tiene que haber más atracción con el otro, quizás. Ya, muy bien. Tiene que sentir, ¿cierto? Una atracción. Es como cuando uno dice, no, yo me voy a separar porque me están pasando cosas con otra persona, ¿cierto? Entonces me tengo que desunir de él y tengo que ir a buscar mi otro futuro. Pero para que eso pase, en la reacción química tiene que haber presencia, chiquillos, de mucha energía. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo aumento la velocidad, las partículas se mueven más rápido. Y cuando se mueven, ¿qué pasan? Empiezan a chocar. Y ese choque libera energía cinética. Y esa energía cinética, que es la del movimiento, es la que dice, ok, tenemos tanta energía que nosotros, ¡pum!, podemos cortar el enlace. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, van a notar en su cuaderno conceptos importantes que tienes que saber. Profe, lo de la estructura, o sea, eso es la estructura de Lewis. Tiene que ver con la estructura de Lewis, que se llama molecular. Muy bien. Eso lo debiesen haber visto en primero, octavo, primero. Para los que no les suena la estructura de Lewis, ¿se acuerdan de esto? Ah, sí. Primero.
¿Se acuerdan? Y que venía este amigo de aquí, y que pasaba entre ellos, decían, tú tienes un electrón, yo tengo, ambos están desapareados, pues juntémonos, hagamos un enlace y formemos un compuesto. ¿Sí? Ya. Voy a... ¿Dónde tengo el libro? Entonces, vamos a anotar en grande, dígame, enlace. ¿Aquí? Enlace. Lo voy a escribir más grande para que todos lo vean. Entonces, ellos tuvieron que romper sus enlaces y para eso les voy a presentar la segunda condición necesaria para que ocurra una reacción química. ¿Cómo se denomina? Lo vamos a poner letra A, letra B, modelo de colisiones. ¿Qué son las colisiones? Estos choques que van a tener estos mismos átomos o moléculas que están en los reactantes, que van a permitir encontrar la energía o conseguir la energía necesaria. ¿Para qué? Para poder romper su enlace y para volver a unirse con otro enlace y formar un producto diferente. ¿Ya? Entonces, para eso van a escribir lo siguiente. Número 1. Sí, voy a dictar. Van a escribir modelo de colisiones y les voy a indicar algo para que escriban y esté segura de que lo tengan en sus cuadernos y lo vayan a leer algún día. ¿Ya? ¿Están listos? Sí. Dice, número 1, o primer punto, como quieren llamarlo. Este era A y B y aquí le ponen el número 1 porque este modelo de colisiones se compone de dos partes. ¿Somos nosotros? No, ya. Yo fui a 15. Vamos. Las moléculas de los reactantes deben tener energía suficiente para que pueda ocurrir. Las moléculas de los reactantes deben tener energía suficiente para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, coma, un reordenamiento de los átomos, un reordenamiento de los átomos y luego la formación de productos. Ya, entonces repito, para quienes están ahí un poquito más atrasados, las moléculas de los reactantes deben tener energía suficiente para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, un reordenamiento de los átomos y luego la formación de productos, coma, de lo contrario, la formación de los productos. Reordenamiento de los átomos y la formación de productos. De lo contrario, las moléculas colisionan, pero rebotan las unas con las otras. Pero rebotan unas con otras. ¿No se quedó? Formación de los átomos. De lo contrario, las moléculas
aquellos que necesitan leer algo ligado, pero también yo creo que los profesores de lengua y literatura les han enseñado algunas técnicas para poder extraer lo más importante del texto. Y eso es súper importante pensando, por ejemplo, en la prueba de admisión a las universidades. Porque ustedes van a ver así unos textos y les van a hacer muchas preguntas respecto a ellos, y si los leen una y otra vez, no van a poder pasar al texto siguiente, ¿ya? Entonces, de lo que nosotros acabamos de escribir, ¿cuáles son las palabras claves que ustedes creen que tenemos que anotar para resumir ese párrafo? Las moléculas deben tener energía suficiente. Ya. ¿Y qué ocurre cuando no tienen energía suficiente? Para el rompimiento de enlaces. O sea, primero tiene que haber energía para romper enlaces. ¿Qué ocurre ahí? Un reordenamiento. Hay un reordenamiento atómico, ¿cierto? Y luego una formación de los productos. Formación producto. Para obtener el... ¿Se dan cuenta que somos capaces de sintetizar un párrafo en pequeñas palabras? Esas técnicas, chiquillos, no significa que solamente las vamos a aplicar en lenguaje, también en todo lo que tiene que ver con la teoría de biología, física, ¿cierto? Bueno, si ustedes también tienen biología, y en química también, ya no seamos capaces de ser tan íntegros que conectemos todas las asignaturas entre sí. Entonces, este modelo primero establece que yo tengo que tener energía suficiente, pero al final dice, de lo contrario, solo rebotan y no hay ruptura de enlaces. O sea, ¿quién es el encargado de formar el producto? Que la energía sea suficiente para que se rompan. Lo primero que nos va a interesar es que se rompan estos enlaces para poder llegar a tener un reordenamiento, es decir, se separan. Este amigo va en busca de este que también se separó y formó este producto. Y resulta que el número 2 es más breve, y lo vamos a escribir antes de que se nos acabe la clase, y dice así. Creo que dice abajo que el reordenamiento. Atómico. Reordenamiento atómico. Entonces, número 2. Los choques entre las moléculas deben efectuarse. Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación. Deben efectuarse con la debida orientación. ¿Con la qué? Debida. Ah, Debida. debida. Debida, tienen ser chiquillos, no, pero esto es debida. 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 ¿Cómo dijo? Debida. Los choques deben efectuarse con la debida orientación. Es decir, si yo quiero que estos compañeros, ¿cierto?, rompan su enlace, y imagínense que tenemos 2 átomos y 2 átomos, quizás a ellos no les sirve chocar así. Aunque tengan mucha superficie de contacto, esa generación de energía no les va a servir. Quizás a él le va a servir tener un choque perpendicular con él. Y esa debida orientación... ¿Será que cerrar? ¿Será que cerrar? Venga, le voy a tirar. ¿Y exacto? Con tus cosas. Ya será, ojalá entonces, tiene que ser la debida orientación, ¿ya? Eso quiere decir que va a haber choques que sirven y choques que no sirven. Aquellos choques que no sirven les vamos a denominar Choques que no sirven. los que sirven van a denominarse químicamente colisiones efectivas. Chao, Saray, cuídense. Y aquellos choques que son ineficientes, que generan energía pero no la suficiente para poder romper los enlaces, van a ser choques no efectivos o colisiones no efectivas. Y eso
establece, chiquillos, el modelo de la teoría de las colisiones. Que nosotros tenemos que conocer la naturaleza de nuestros reactantes para poder saber si ellos se van a mezclar de alguna forma y junto a ello poder comprender que para que exista una reacción química, lo primero que tiene que haber en una reacción es la energía suficiente para que se rompan los enlaces. ¿Y cómo se genera esa energía? A través de las colisiones que hay en los átomos que componen esa reacción química. Luego que establecemos estas condiciones, nos vamos a poder empezar a dar cuenta y decir, efectivamente, que yo tenga una gran concentración de A o que no tenga una gran concentración de A, no va a ser determinante para mi formación de producto, sino que lo que es más determinante es saber que se cumplan estas condiciones para que pueda ocurrir una reacción. Y para eso, dígame, ¿qué es ahí? reordenamiento atómico. Sí. Reordenamiento atómico. Y para eso, con lo que vamos a cerrar la clase el día de hoy, es con un perfil de reacción. ¿Qué será un perfil? Ya, muy bien. Cuando ustedes escuchen en cinética hablar de un perfil, es aquel diagrama que nos va a permitir a nosotros extraer la información necesaria para saber cuál es el momento peak entre la formación de productos a partir de los reactantes. Entonces en su cuaderno van a poner perfiles de reacción. Esto lo vamos a ver obviamente a nuestro regreso. Sin embargo, ¿eso va con el 2? ¿ah? ¿Eso sigue siendo el 2? O puede ser un tema, no, O el 3. es como una síntesis del anterior. Puede ponerle el número 3 o puede poner una letra C. Entonces, Pero- ¿ese o 3? A ver, ahí, hagamos el ordenadito, póngale C. Para que no sea. Voy a ponerlo acá, chiquillos. ¿Puedo borrar aquí, cierto? Pero tiene que ver con el mismo tema. Tiene que ver con las mismas condiciones. Pero ¿cómo Solamente es entonces? Es sintética. ¿Uno o algo así? pueden ocupar la nomenclatura que para ustedes sea más cómoda. Recuerden que en tercero medio ya deben tener autonomía de sus apuntes. Si para ustedes sienten que después le van a poner el número, lo completamos después. Ocupemos cierto nuestros minutos en comprender lo que voy a explicar en esta pizarra. Perfil de reacción o perfiles de reacción. Un perfil va a ser igual que un gráfico de lo que nosotros estudiamos en la primera clase. Pero lo que nos va a entregar va a ser la energía con la que ocurre esta reacción. Entonces, se supone que cuando nosotros partimos, imagínense que tenemos la reacción A más B para dar a C más D. ¿Por qué pongo esta y no pongo esa? Para que no siempre piensen que va a haber un reactante y un producto. ¿Ya? Hay diferentes tipos de reacciones. Entonces, ahora, ¿cuáles son mis reactantes? A ver. A y B son mis reactantes, ¿cierto? Porque están separados por un símbolo más. Son dos reactivos distintos. Cuando empieza la reacción química, ellos traen cada uno una energía. Una energía que no se modifica antes de que empiecen los choques. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la energía que tienen mis reactantes? Va a ser constante. Ambos van a tener esa energía. Ya, una energía que, ojo, no lo vean como un valor, no significa que A y B tengan exactamente la misma energía, sino que su energía no varía. Ya, va a ser constante al principio porque no hay agitación, no hay un cambio de velocidad. Pero resulta que cuando empieza el choque, ya sean efectivos o no efectivos, ¿qué va a empezar a pasar con la energía? Va a cambiar, o sea, va a aumentar. Va a aumentar, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ok, va a aumentar. Y va a aumentar de esta forma. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que A y B van a llegar a un punto máximo de energía. Ese punto máximo de energía, que está cierto en el pic de este cerrito que nosotros estamos dibujando, va a representar algo que se llama energía de activación. Todo ese aumento de energía es aquel que nos permite que los átomos se activen
y empiecen a romper los enlaces y a reordenarse para formar los productos. Es decir, aquí lo escribimos paso por paso. ¿Y cómo yo lo represento? Porque la mayoría de las veces, chiquillos, en los laboratorios uno tiene que aprender a leer muchos gráficos. No todo va a estar textualizado. Uno tiene que interpretar. Dígame. ¿Ambos tienen la misma energía entre comillas o es un gráfico distinto para cada? Podemos verlo los dos juntos, pero si nos vemos a medida de cuantificación de energía, no tienen necesariamente por qué tener la misma numéricamente. Eso va a depender de su naturaleza. ¿Pero usted tenía la posibilidad de los laboratorios y presenciaron una reacción así? Lo que pasa, mi tesis yo la hice con plásticos, y los plásticos funden a diferentes temperaturas. O sea, lo que yo tuve que hacer es registrar esa temperatura, ¿para qué? Para darme cuenta cuándo tengo que adicionar un nuevo reactante para que este perfil no se demore tanto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el transcurso de la reacción, es decir, el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo una reacción que se demora 10 horas, yo tengo que intentar que los reactantes se junten en un tiempo estimado con el fin de que el tiempo que pase desde aquí a llegar a esta energía máxima, que ustedes después lo van a conocer como complejo activado, sea más acotada, con el fin de que la reacción no sea tan larga. Luego de esta energía de activación, termino el tiro, vamos a tener los productos. ¿Cuáles son los productos aquí? C y D. C y D. Dígame. ¿Qué dice el hecho De activación. Chiquillos, ¿cómo estuvo la clase? ¿Sí? ¿Comprendieron algo? ¿Se van con el callado en la cabecita? Sí. Excelente.